casa. Para mi pollito con papa. ¿Y la papa? ¿Dónde está la papa? ¿Qué pasó? ¿Qué te angustia ahora, Rodrigo? Mi pollito con papas no tiene papas, Tocino. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Voy a preguntarle al tío Willy. ¿Seguro que lo pediste con papas? ¿Qué? ¿Que ya no había papa? ¿Cómo se le va a acabar la papa? Esto es una pesadilla. ¿Y el ají? ¡Oh! No me digas que tampoco. ¡No! ¡No hay ají! ¡Es una tragedia! Por favor, Tocino, usa la magia de la televisión y consígueme papas y ají, por favor. Ok, pero no me atolondres. ¿Qué pasó? No apareció nada. ¡No puedo aparecerla! ¡La magia de televisión no lo consigue! Debe estar escasa o algo así. Lo leí la otra vez. La advertencia se está haciendo realidad. ¿Cómo? Hace 2 días leí una noticia que informaba que, según un informe del WWF... ¿Qué tiene que ver la lucha libre? ¡No, Tocino! ¡Ay! Cuando hablo de la WWF me refiero al World Wildlife Fund for Nature, o por su traducción al español, Fondo Mundial para la Naturaleza. WWF son sus siglas en inglés. ¡Oh! A ese pandita lo conozco. Ellos han dado la noticia de que América Latina y el Caribe han sufrido una gran pérdida de biodiversidad. También mencionaron que estamos destruyendo nuestro planeta por causa de la agricultura insostenible, el crecimiento urbano, la producción de energía y la minería. ¡Hay que hacer algo urgente, Rodrigo! Voy a llamar a la profesora Julia Enríquez ahorita mismo. Nuestra biodiversidad y nuestros alimentos están en juego. Bienvenida, profesora Julia Enríquez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primero de secundaria? ¿Todo bien, Rodrigo? Te noto muy preocupado y ansioso. Este plato de pollito no tiene papas ni ají. He llamado para averiguar qué está pasando y me han dicho que no hay papas. Bueno, como ya lo hemos hablado antes, los recursos naturales no son infinitos. Aprovechamos este susto para tocar este tema, el peligro que corre la biodiversidad en el Perú. ¿Qué crees que podríamos hacer? ¡Ya sé! ¡Comunicando! Claro, es lunes de comunicación. Hay que realizar un reto comunicativo. Muy bien. ¿Qué te parece entonces que el reto de hoy sea redactar un texto argumentativo? ¿Qué te parece si, para que no quede solo en un texto argumentativo, este texto lo publicamos en una cartilla? En esta cartilla publicaremos nuestro texto argumentativo con propuestas de protección de nuestra diversidad biológica. Para ello, debes responder 3 puntos claves. 1. ¿Qué aspecto de la biodiversidad de nuestro país elegirías para expresar tus propuestas de protección? 2. ¿Por qué has elegido este aspecto? 3. ¿Cómo involucrarías a estudiantes de otros grados en esta propuesta? Bueno, para empezar debo admitir que se me hace un poco complicado escribir sobre el tema si no lo conozco bien. Por eso me gustaría que investiguemos y reflexionemos, no solo sobre la biodiversidad, sino también sobre cómo redactar un texto argumentativo. Mira, hoy vamos a empezar a comprender más del tema y de los textos argumentativos. Y en el próximo programa conoceremos un poco más sobre los textos argumentativos y redactaremos un pequeño texto a modo de práctica. Por último, la siguiente semana elaboraremos nuestro texto argumentativo y publicaremos la cartilla. Primero, definamos qué es biodiversidad. La definición más extendida es la del Convenio sobre Diversidad Biológica realizado en Río de Janeiro en 1992, donde dice que la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Y el Perú es un país definido como megadiverso porque alberga el 70% de la biodiversidad del planeta. Aquí algunas razones por las cuales somos un país megadiverso. La flora vascular en el Perú, es decir, plantas con raíz, tallo y hojas, está constituida por 19.147 especies, de las cuales 7.590 son endémicas, es decir, solo las encontramos en una determinada zona del país. Somos el primer país en diversidad de mariposas diurnas, con 4.441 especies. También somos el tercer país en aves y tenemos 1.857 especies. Hay 1.090 especies de peces marinos. Estamos entre los 5 países con mayor diversidad de primates, con 56 especies. Tenemos la orquídea de mayor tamaño del mundo, llamada Inquil, Sobralia altísima, que llega a medir hasta 13.4 metros de alto y crece únicamente en el bosque nublado Amaru, ubicado en el departamento de Huancavelica. El Perú es el segundo país con mayor extensión de bosques amazónicos y la Amazonía peruana ocupa alrededor de 76% del territorio nacional. En el Perú viven más de 300.000 indígenas y 51 grupos étnicos que habitan en la Amazonía. 17.3% del territorio nacional son áreas naturales protegidas. Hagamos ese texto de inmediato. ¡Calma! Primero vamos a leer una infografía para conocer más sobre el tema. A ver, el título dice lo siguiente: Conociendo la biodiversidad de mi tierra. Con ese título puedo intuir que va a desarrollar algunas características de por qué el Perú es megadiverso. El Perú es uno de los países más diversos en el mundo. El sistema de zonas de vida da una idea de su diversidad, ya que cuenta con 84 zonas de vida de las 104 existentes y es poseedor de 2 de los cultivos más importantes para la alimentación humana, papa y maíz. Esta diversidad es la principal fuente de alimentos y es la base de nuestra actividad económica. Muy bien, Rodrigo. Sigamos con la infografía. ¿Qué componentes conforman la diversidad biológica? Se nos presentan 4 componentes de diversidad: específica, genética, ecosistemas y cultural. Y la diferencia entre la específica y la genética es que en la primera se refiere a las distintas especies que hay en una región, mientras que la genética está relacionada a la variación de los genes de cada especie. ¿Por qué crees que Perú es un país rico en diversidad genética? Porque en nuestro país existe una gran variedad genética, especialmente de plantas cultivadas. Somos el primer país en variedad de papa, ajíes, maíz, 36 especies, granos andinos, tubérculos y raíces andinas. ¿Y dónde queda el papel de la diversidad humana o cultural? Estas dos son importantes, puesto que la humanidad y su cultura, con conocimiento sobre plantas y animales, son las que deben proteger la diversidad biológica. Sigamos con la siguiente parte de la infografía. ¿Consideras importante que se rehabiliten los ecosistemas degradados? ¡Claro que sí! No es justo para nuestro planeta, para nosotros y las futuras generaciones que algunos ecosistemas estén dañados y se haya roto el equilibrio ecológico. Peor aún si es el resultado de las acciones del ser humano. Es importante porque el mundo es un todo y funcionamos como un sistema. Si una parte falla, se rompe con ese equilibrio y eso es lo que ocasiona sequías, inundaciones o incendios forestales. La naturaleza es muy delicada y nosotros nos hemos comportado con mucha brutalidad todos estos años. ¡Felicitaciones! Luego de informarte, ahora tienes mejores argumentos para tu texto. En el siguiente bloque seguiremos llenándonos de argumentos e ideas. Así que no se vayan porque ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos. Bueno, profesora, aún nos falta analizar la última parte de la infografía que nos trajo.
Revisemos. A ver, según la infografía, ¿qué significa? ¿Se generan $146 de divisas? Por cada dólar que el Estado invierte en el cuidado o recuperación de nuestra biodiversidad, recupera $146, solo en el sector turismo. ¡Wow! Entonces realmente vale la pena cuidar la diversidad biológica, no solo porque es justo vivir en un mundo sano y equilibrado, sino porque aporta positivamente a nuestro país. Es una súper inversión apostar por la naturaleza. Ahora me gustaría compartir con ustedes un breve video sobre los peligros a los que estamos exponiendo a la biodiversidad del Perú y del mundo. Mira tu entorno. ¿Sabes cuál es el origen de las cosas que te rodean? El cuaderno que usas para tomar apuntes, los cómodos muebles que usas a diario, los saludables alimentos que consumes y la medicina que nos alivia y cura, tanto la que es elaborada por grandes laboratorios como parte de la tradicional. Todos ellos provienen de nuestros bosques. Nuestros bosques parecen un recurso inagotable, ¿verdad? A pesar de que el 60% de nuestro territorio está cubierto de bosques, cada año perdemos aproximadamente 120.000 hectáreas de bosques. A este paso, dentro de unos años, el Perú podría quedarse sin ellos. Entre el 2001 y el 2016 han desaparecido 2 millones de hectáreas de bosques amazónicos, más o menos la extensión total del departamento de Tacna. Y cada año se deforesta el equivalente a la mitad de la provincia de Lima, solo en nuestra Amazonía. Si los peruanos nos quedamos con los brazos cruzados, para el 2030 habremos perdido 4.300.000 hectáreas, lo que equivale al tamaño del departamento de Ayacucho. Con la deforestación perdemos mucho más que árboles, pues a menos bosques, menos flora y fauna. A menos bosques, mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. A menos bosques, menos plantas medicinales. A menos bosques, mayor amenaza de los desastres naturales. La deforestación reduce nuestras posibilidades de superar la pobreza y nos hace más vulnerables a los efectos del cambio climático. La deforestación incrementa el calentamiento global, lo cual genera un cambio en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades económicas y en la forma de organizarnos como sociedad. La pérdida de nuestros bosques significa que no los estamos aprovechando de la mejor manera, porque si los conservamos adecuadamente, nos ayudarían a enfrentar los desafíos de esta nueva realidad climática. Se calcula que, en toda su historia, el Perú ha perdido un total de 7 millones de hectáreas de bosques. Hay muchas razones por las cuales perdemos grandes extensiones de bosques, y estas son las actividades que las causan. Expansión de actividades agropecuarias no sostenibles, construcción de obras sin planificación, y el desarrollo de actividades ilícitas. Se calcula que más del 80% de las áreas que fueron deforestadas, agricultura y ganadería, no son aptas para estas actividades. Esto quiere decir que en poco tiempo, dichas áreas dejarán de producir y el agricultor tendrá que buscar tierras nuevas y deforestarlas para continuar con su trabajo. ¿Qué beneficios nos trae combatir la deforestación? Detener la deforestación y la degradación de los bosques permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso evitará que se siga intensificando el calentamiento del planeta. Los bosques son depósitos naturales de carbono. Mientras mejor conservados y aprovechados se encuentren, el carbono se mantendrá dentro de los bosques, sirviéndoles de nutrientes. A eso se le llama mitigación. Los bosques nos brindan una serie de beneficios que permiten adaptarnos como planeta a nuevos desafíos. ¿Cómo podríamos evitar que sigamos perdiendo bosques? Cambiando la manera como se están utilizando los bosques. Emprender políticas y acciones de conservación y aprovechamiento sostenible para que sigan brindando los servicios ecosistémicos que hacen posible la vida. ¡Qué terrible cómo se está causando la deforestación! Y aquí sí tenemos un gran problema. Creo que aquí se han dado algunas alternativas de solución. La suma de pequeños esfuerzos de escala global puede tener un efecto mayor del que se cree. ¡Es cierto! Puede que yo solo no cambie el mundo,
Pero si nos vamos juntando más personas con esta misma forma de pensar, podremos hacer grandes cosas en colectividad. Por eso, ahora te propongo lo siguiente: conocer a detalle un tipo de ecosistema que abunda en nuestro país, los bosques. Veamos el siguiente video. En el Perú hay muchas razones para sentirse orgulloso, desde la gastronomía hasta nuestra cultura ancestral, pasando por la creatividad de nuestra gente. Sin embargo, hay algo que siempre estuvo entre nosotros y no le estábamos dando el lugar que se merece. ¿Sabes de qué se trata? De nuestros bosques. Así es, el Perú es un país de bosques y estos se extienden a lo largo de nuestro territorio, en nuestra vasta Amazonía, en la altura de nuestra sierra y en la llanura de nuestra costa. Nuestros bosques están presentes en casi todo el Perú, provistos de una de las mayores biodiversidades del planeta. Los bosques son un gran ecosistema que nos brinda una serie de beneficios que hacen posible la vida. Gracias a nuestra ubicación geográfica, somos el cuarto país de bosques tropicales en el mundo y el noveno con mayor superficie forestal, ya que el 60% de nuestro territorio está cubierto por bosques. Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de ellos, pues los bosques nos alimentan. Los bosques nos curan. Los bosques son nuestro hogar y el de muchas especies animales, algunas endémicas, es decir, que solo existen en nuestro país. Los bosques purifican el aire, ayudando a regular la presencia de CO2 en la atmósfera, acción importante para contar con una adecuada temperatura en el mundo. Sin bosques no podríamos contener las emisiones de CO2. Y no solo eso, tampoco sería posible la vida. ¿Qué crees que pasaría si desaparecieran nuestros bosques? Sin bosques no habría ríos. Los ríos son fuente de agua dulce y el Perú cuenta con la mayor disponibilidad de ella en América Latina. Y el 97% de esta agua se encuentra en nuestra Amazonía. Sin bosques se erosionarían los suelos, lo cual produce deslizamientos de tierra que afectan a las poblaciones ubicadas en las zonas bajas. Tampoco ocurriría el fenómeno de los ríos voladores de la Amazonía. No sabes lo que son, ¿verdad? Yo te cuento. Los bosques amazónicos, cuya segunda mayor extensión se encuentra en el Perú, emiten gran cantidad de vapor, el cual se convierte en nubes, que por acción de los vientos del este, son empujadas hacia la cordillera de los Andes, donde chocan, y por rebote se dirigen hacia la zona sur del continente, precipitándose a su paso en forma de lluvia. Nuestros bosques amazónicos están organizados en un conjunto de categorías territoriales. Cada tipo de bosque cuenta con un responsable para su adecuada gestión. Una de estas categorías son las que habitan las comunidades nativas y campesinas, las cuales cumplen un rol importante a favor de la conservación de nuestros bosques. Otras categorías son nuestras áreas naturales protegidas, así como las concesiones forestales para el uso responsable de los bosques. Sin embargo, aproximadamente una cuarta parte del total de bosques no pertenece a ninguna categoría de uso. Por lo tanto, son los más expuestos a su mal aprovechamiento y destrucción. Y, con tanta responsabilidad en nuestras manos, ¿qué estamos haciendo como país para conservar nuestros bosques? Somos el cuarto país de bosques tropicales en el mundo y el noveno con mayor superficie forestal. Más del 60% de nuestro territorio está cubierto por bosques, de donde provienen el 70% de plantas alimenticias y el 80% de plantas medicinales. Además, albergan a más de 50 pueblos originarios y especies que solo existen en nuestro país. Tranquilo, Rodrigo. Te he traído otro texto que es un buen ejemplo de un texto argumentativo. Primero, analicémoslo y luego estaremos listos para que redactes el tuyo. ¿Está bien? La importancia de la agrobiodiversidad. El Perú no solo es reconocido en el ámbito mundial por su riqueza cultural, paisajes o gastronomía, sino también por ser el cuarto país con mayor biodiversidad del planeta. Una de las fuentes de riqueza más importantes es la agrobiodiversidad, porque miles de agricultores son responsables del 80% de la producción de los alimentos que consumimos los peruanos. Sin embargo, actualmente existen una serie de amenazas que afectan la producción sostenible de alimentos y seguridad alimentaria, por lo que debemos realizar acciones para revertir este panorama.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, la agrobiodiversidad incluye la variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de ecosistemas, los que en conjunto desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la nutrición. Asimismo, regula las funciones ecológicas y permite que las especies sigan evolucionando y adaptándose. Por ello, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad son claves para la salud del planeta y de las personas. El aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos necesitan de la biodiversidad, pero lamentablemente el aumento de la población, así como el uso de prácticas agrícolas no sostenibles, afectan el acceso a las necesidades más básicas. ¿Cuál crees que es la intención de este texto? ¿Crees que querían definir agrobiodiversidad? No, siento que hay más información, pues hay algunas expresiones como por lo que debemos realizar acciones para revertir este panorama, que nos incentiva a actuar, o pero lamentablemente el aumento de la población, que valora una situación, por lo que veo, no quiere solo explicar, sino más bien cambiar nuestras ideas sobre un tema, en este caso sobre el cuidado de la biodiversidad asociada a la agricultura. Si te das cuenta, este texto no presenta una secuencia de hechos, tampoco describe un objeto por sus características, mucho menos se queda en la explicación del tema. Es porque estamos frente a un texto argumentativo, cuyo propósito comunicativo es defender o rechazar una idea aportando diversas razones. Cuando queremos argumentar, usamos este tipo de texto para convencer al público receptor. Argumentar. ¿Qué es argumentar, profesora? Argumentar es presentar razones organizadas en un discurso para defender una postura determinada. Ya me quedó claro cuál es la intencionalidad de los textos argumentativos y cómo podemos lograr una buena argumentación. Muy bien, Rodrigo. ¿Ahora podrías hacer una recapitulación de lo que hemos aprendido hoy día? Por supuesto, profesora. Recapitulemos. El texto argumentativo posee una estructura particular y sus propiedades difieren de otros tipos de textos. La idea principal de un texto argumentativo es la tesis, es decir, mi punto de vista. Además, con el texto argumentativo quiero que los lectores se adhieran a mi tesis, pero debo defenderla bien. Para sustentar una opinión y cambiar una postura tenemos que utilizar razones y para ello empleamos argumentos, que en el próximo programa conoceremos con más detalle. ¿No es cierto? Correcto, Rodrigo. En el próximo programa ahondaremos a detalle en ello. Ahora vayamos a la ronda de preguntas. Hola Rodrigo, hola profesora. Me llamo Messi y envío este video desde Pasco. Me gustaría saber cuáles son los textos argumentativos más comunes que encontramos en los medios de comunicación escritos. En los medios de comunicación es posible encontrar diferentes tipos de textos que presentan la opinión de una persona y entre ellos destacan los siguientes. La columna de opinión es un texto argumentativo en el que el autor presenta su opinión sobre un tema específico, generalmente de actualidad. La carta al director es un texto que permite al lector de un medio hacer llegar su opinión sobre un hecho informado para manifestar su apoyo o rechazo. La editorial, así como las personas tienen su propia visión de los hechos, los medios también interpretan la realidad. Sus mensajes reflejan su perspectiva y determinan la selección y el tratamiento de los hechos que cubren, y como formadores de opinión realizan una valoración de estos hechos y esperan influir en sus receptores. Vamos a la segunda pregunta. Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo Kimberly y envío este video desde Cajamarca. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre tesis y argumentos? Buena pregunta. Es una duda muy común. A ver,
La tesis es una opinión que se defiende con una serie de razones, mientras que los argumentos son esas razones que la defienden. Aquí un ejemplo. Los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Usted siempre tan precisa. Y no solo eso. ¿Quién podrá ser? Justo ahora, en pleno programa. ¡Oh, profesora! ¡Son papas! Y ya están fritas. ¡Ay, gracias, profesora! Usted es mejor que la magia de la televisión. De nada, Rodrigo. Necesitamos que estés bien alimentado para el reto de cuidar nuestra biodiversidad. Adiós, profesora Julia Enríquez. Muchísimas gracias. Muy bien, chicas y chicos, hemos visto lo importante que es cuidar nuestra biodiversidad para que nuestros recursos naturales, como la papa, así como otros alimentos y las diferentes fuentes de vida de nuestro planeta, no se extingan nunca. Por eso es tan importante concientizar con nuestro texto argumentativo. Para ello, el día de hoy te propongo el siguiente reto. Voy a pedirles que busquen en periódicos, revistas o internet textos argumentativos e identifiquen cuál creen que es la tesis y los argumentos utilizados para lograr el propósito comunicativo. Para ello pueden usar la siguiente tabla para organizar su investigación. Y ya saben, todo lo registran en su portafolios. Ah, Rodrigo, y para que veas que la profesora no es la única que es generosa, aquí te va, para que te pique. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ají! ¡Oh! ¡Gracias, tocino! ¡Larga vida a las papas y al ají! Y a todos los productos de nuestra maravillosa biodiversidad. Recuerden escribirnos a primero@minedu.gov.pe, siempre con la ayuda de algún adulto responsable para participar en el programa. Nos vemos mañana y buen provecho. ¡Ay, gracias, tocino!